El río. Era un río oscuro. Arriba un gris. Y estrellas. Estrellas. Arriba un viento. Un cielo inconsistente. Abajo una tranquilidad estancada. Árboles atascados en la orilla. Bajo la inmensa piel de la tarde, distraídos al tiempo, van creciendo rostros sin señas, cuerpos sin manos. Van creciendo espantos en el río, en las rocas. El viento aúlla desde lejos el viento. Mujer iluminada, lo que te ilumina, lo que te hace grande, no es tu frente clara ni la cintura fina, no es la risa, no es tu voz, ni tus manos blancas, ni la noche de tu pelo. Obligaciones. Hoy tendré que decirles a mis amigos los árboles que ya no están. A ellos que una vez me vieron feliz venir a contarles de su voz. Y yo oiré con envidia el susurro de sus hojas, el ruido de sus ramas que se rozan en un abrazo. Veré sus sombras que buscan el cerco, las piedras, los troncos caídos. Y yo tal vez tranquilo veré cómo sus frutas hermanas caen, golpeadas por el dulce empujón del sol o la fuerza del viento. Cómo dan al suelo con una sonrisa abierta y con su fe entera hacia la tierra. Un rayo tenue cruza el laberinto de hojas. Hemos hablado y me voy despacio, intacta la fe. Testimonio 1. No hace 2 segundos que el sol se descolgaba por la ventana y ya la noche ha caído. Tomo mi piel de gata y me lanzo a las calles con mi desprecio a la gente. Me escurro despacio porque hoy, noche de diciembre del año tal de nuestra vida, en Guelph, Ontario, el aire está más susceptible. Los árboles cargados de hielo se estremecen sin razón. Habrán oído una noticia. ¿Habrá muerto alguien conocido? Calla la calle. El café vacío enfrente. Sin esas muchachas de incansables años. Los chicos asustando con sus patines. Las sillas que se burlan de mis ojos. De mi piel brillante, de mi movilidad. Yo, gata negra que no entiende, sigo mi camino, que me han dejado herida. Sigo mi camino, no han dicho una palabra amable. Sigo mi camino, no han notado mi blancura. Sigo hasta el puente de piedras, hasta la cuesta negra donde me detengo y veo la ciudad despacio, serena, lejana. No se debe decir, que no lo sepan los sueños de los árboles ni los mendigos, que no lo oigan las viejas del mercado, que no lo repitan los tiestos en las calles. El loco, el triste. El loco, el triste, habla de maravillas, de verdades llanas con severa convicción. El loco, el triste, habla, sonríe, sus labios tienen del mar los laberintos, entiende, escruta, salta de juicio en juicio, sin poder los ojos detener, sin acordarse. El loco, el triste, no tiene nombres, títulos, va de pesca, nada pesca. Fue una gran aventura, dice. El loco, el triste, ve el mundo inquieto, si más allá un vacío, una carta, una silueta, si más allá un azul inadvertido, una niebla, verá de lado, dirá algo, sordo seguirá, con el tacto adormecido. Paciencia. ¡Qué paciencia la de la nieve para caer, con tanta monotonía!
al menos eso creo, cuando por la ventana veo esos puntitos blancos que uno tras otro se lanzan contra la tierra, golpeándola, suicidándose. Algunos caen en las agujas de los pinos y se quedan suspendidos por días todavía con sus sueños abiertos, mientras que las ramas los arrullan, los mecen, los miman, los cubren de viento, les rascan la cabeza. Qué paciencia la del árbol para soportar tantos días, casi sin moverse, para que no despierte la densa tristeza de la nieve. Tú o tu abismo, me quedan nidos en la boca después de besarte. Se descascara el frío en el aire, las telarañas. Eres tú o tu abismo de voces distantes, un quebradizo brillo que me aturde como un rayo, como una descarga. Me quedan ruidos en el cuerpo como derrumbes o campanas incesantes después de dejarte. Así, súbito. Te dije que esperaras, que de noche hay ríos que se agigantan, árboles de brazos fuertes que te pueden asustar. No te vayas, dije, que el sol no sale, la noche es lenta allá. No te vayas, repetí, y escuché distantes mis palabras, extraviadas en los campos, desasidas de mi aliento. Ya no estabas, y te fuiste por los cerros, y te fuiste con tu mochila. No esperaste y me dejaste con este malestar en el cuerpo, con esta tristeza incesante. Vas por el valle, siempre joven, siempre vistiendo una estrella nueva. Bien, buenas noches a todos. En una velada más en el Espacio Nirán, que tiene a bien acogernos nuevamente. Quiero agradecer a todo el público asistente su presencia hoy, como suele ser habitual, para acompañar en este día nada menos que al profesor Julio Torres Recinos. Digo profesor porque siempre me gusta puntualizar esto, ya que es una noble tarea, la de la docencia. Él ejerce en Canadá, en una ciudad que de no tenerla aquí apuntada me resultaría imposible pronunciar. Saskatchewan. Él ejerce en la Universidad de Saskatchewan, es especialista en literatura hispánica, es profesor de literatura, hizo el doctorado precisamente en literaturas hispánicas y es un escritor intergenérico en el sentido de que practica la narrativa y la poesía, con otros libros aparte del que aquí nos ocupa hoy, que son Crisol del tiempo o Nosotros. Pero el libro, como digo, que nos ocupa hoy es Fronteras. Es un libro que, para empezar, puedo decir que es marcadamente intimista, algo que parecería a priori imposible de armonizar con la amenidad. Pues bien, este libro lo consigue. Es un libro de carácter muy intimista y yo diría que muy ameno, muy cercano incluso para el lector inusual de poesía. También nos acompaña hoy otra contertulia habitual de este espacio, que es doña Rita Martorell, una muy joven, diría yo que insultantemente joven artista plástica, de una trayectoria inaudita para los pocos años que cuenta. Podría decirlos, pero a coquetería femenina lo impide. Y bien, hecha esta pequeña broma, le agradecemos mucho que haya tenido a bien acompañarnos. Dicho esto, y antes de pasar la palabra a mis dos entrañables contertulios, he traído preparado un pequeño speech, un pequeño discurso, y es que no me quiero dejar nada en el tintero, y voy a hacer ese ejercicio al que tantas veces los profesores de literatura sometemos a los alumnos, que es un poco un comentario de texto, mis impresiones acerca del texto que yo he podido disfrutar en los 2 últimos días en los que lo he paladeado. No voy a hacer un comentario de texto de un poema concreto, sino voy a entresacar los valores literarios genéricos o las características y matices que yo he podido dilucidar. Dicho esto,
voy al texto en cuestión. Fronteras me parece un recorrido a través del paisaje emocional de Julio Torres Recinos. En este poemario se nos da cuenta de aquellas experiencias a través de las cuales nuestro autor capta la realidad, los parámetros líricos mediante los que imprime su sello personal a la tradición cultural que haya podido recibir. El tipo de poesía obrado por Torres Recinos en Fronteras se encuadra en aquella que traslada al lenguaje lírico la experiencia vivida, así como las reflexiones y emociones a ella asociados. Capta la poesía que hoy nos ocupa, ese lirismo residenciado en lo más cotidiano, y logra expresarlo con metáforas y demás tropos que elevan la cotidianidad hacia estadios por momentos rayanos con lo sublime. También percibo en Fronteras mucho intimismo, puesto al alcance del lector mediante la conexión entre biografía y poesía, entre intimidad y experiencia, siendo muchas veces la emoción moneda de cambio en la comunicación con el lector. El entorno natural adquiere notoria presencia a lo largo de estas páginas, y es que nuestro poeta identifica recurrentemente el paisaje natural con el interior, adscribiéndose al tópico de la ascensión a través de la contemplación del entorno natural. El paisaje que envuelve Fronteras es hostil, invernal. Imperan los atardeceres, las oscuras hidrologías, los cielos plúmbeos y la vegetación avachalladora de la que brotan inesperadamente muchos guiños a la ternura. Pienso que puede ser el paisaje canadiense el que nos es trasladado, el que brote en estos versos, como brotó el paisaje castellano tras encontrarse con Machado. Son un poco las impresiones que yo obtengo de la lectura. Y bueno, hecha esta lectura, ya me gustaría por fin dar la palabra a nuestro protagonista de hoy, que puede rebatir y aportar todo lo que nos quiera decir. Antes que nada, quiero darle las gracias a Diego y a Rita por acompañarme y también a ustedes por haber venido a estos nuevos amigos que tengo aquí. Creo que el comentario que ha hecho Diego es un comentario que capta en realidad mucho de lo que yo he tratado de hacer en Fronteras. Lo que pasa con la poesía, como yo lo escribo, es la poesía donde trato de expresar un viaje vital. Es en realidad mi viaje vital. Entonces lo que hay ahí son muchas de las emociones, mucho de lo que yo he pensado, de lo que yo he sentido, muchas de mis impresiones sobre diferentes aspectos de la vida, sobre diferentes ideas. Y entonces en ese sentido es una poesía muy cercana a mi vida, a mi manera de ver el mundo, ¿no? Y para bien o para mal, ese es el tipo de poesía que yo escribo. No sé qué dimensión psicológica tenga eso, ¿no? Pero creo que hay cierta validez al hacerlo, ¿no? Al tratar de expresar esas emociones y tratar de expresarlas en un lenguaje que espero sea un lenguaje que el lector pueda entender y al mismo tiempo pueda revivir o identificarse con esas emociones que yo he tratado de poner ahí, ¿no? Con esas ideas que yo he tratado de poner ahí, ideas como por ejemplo la idea del amor o del desamor, la idea de la muerte, la idea del desarraigo, la idea de la nostalgia, de la soledad, de la familia, etcétera, de la importancia de la familia. Son algunas de las cosas que yo he querido poner en el libro. Quería preguntarle los motivos principales de su inspiración, o sea, a lo largo
es algo muy personal, me imagino, pero es lo que ha sido parte de su... O sea, ¿ha tenido algún motivo así como muy fundamental que me ha perseguido para escribir los poemas? ¿O ha sido fragmentos a lo largo de su vida? Muchos de los poemas responden a algunas vivencias, algunas cosas que yo he visto. Creo que el arte debe ser una respuesta a cómo uno experimenta el mundo, a cómo uno reacciona hacia ese mundo, ¿no? Es decir, el artista, el escritor se ve afectado por el mundo y uno hace eso, ¿no? El escritor, el artista es un ser histórico que está en el mundo, que vive el mundo de cierta manera. Yo diría que en muchos de los poemas hay una base anecdótica. A veces uno se siente un poco mal pensando en que los lectores van a leer un poema que inicialmente fue algo muy íntimo, ¿no? Pero, es decir, no se puede negar que a veces hay un referente real, una experiencia y todo eso, ¿no? En muchos de los poemas, y creo que no sé, ¿no? En eso también reside el efecto de verdad que tienen esos poemas, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, si pensamos, ¿no? en las coplas a su padre, de Jorge Manrique, es decir, es de aprovechar esa vivencia, ¿no? Es de aprovechar esa vivencia y de hacer algo que tenga validez literaria, pero también que tenga validez para la persona que lee eso, ¿no? Es decir, ¿quién no siente la injusticia de la muerte cuando, por ejemplo, se nos muere un ser querido, ¿no? Los sentimientos que Manrique expresó ahí son válidos para la gente. La injusticia de la muerte, la brevedad de la vida, etc. Así que, sí, muchos de los poemas tienen una base anecdótica, algo que pasó, algo que viví, porque yo creo que la literatura es importante también, pero es más importante la vida, ¿no? Uno tiene que vivir, uno no puede ser una cucaracha de libros todo el tiempo. Es importante vivir y es importante experimentar la vida, ¿no? Experimentar y ser esposo, y ser padre, y ser hijo, y etcétera. ¿Cuántos años iba en Canadá? Bueno, llevo 25 años de vivir en Canadá. Llegué a Canadá en agosto del 88, entonces redondeando son 25 años. Canadá ha sido un país muy generoso, es un país muy, muy grande en todo sentido, ¿no? En su generosidad, así como también en su extensión, ¿no? Es muy grande y es un país al que le estoy muy agradecido, ¿no? Es un gran país. Pues a mí me gustaría también, alternando, ir desentrañando algún poema, si lo tienes a bien. Sí, pues no siempre se tiene, a mí alguna vez se me ha tachado de, ¿verdad? No a todos los autores les gusta que se les analice o se les desentrañe, porque también es verdad que se corre el riesgo de sobreinterpretar, entonces no siempre se tiene el privilegio de tener aquí al autor con el que poder departir y ver alguna serie de cuestiones, ¿no? Entonces me gustaría tratar sobre algunos de ellos. Por ejemplo, el que he leído yo, el primero, El río. Veo que utilizas mucho el recurso, la figura del río, y hablabas de Manrique, también he visto algún guiño manriqueño en algún otro poema, en Nada sabemos, por ejemplo. Y el río, no sé si lo entiendes como transcurso irreversible de la existencia, ¿no? Es una figura universal, no sé si lo ves por ahí. Y veo que también observas muchos ríos o lagos o zonas de agua de colores oscuros. ¿Hay algún significado ahí oculto? Pues era un río oscuro. Sí. O sea, una vida oscura, un transcurso vital. Bueno, este es un poema
difícil, creo yo, de analizar, difícil también de comprender. Tiene muchas aristas. Sí, y la verdad es que es un poema como muy onírico, ¿no? No sé, la verdad es que no, lo escribí hace mucho tiempo y no recuerdo por qué lo escribí. Era, no sé, no, a veces me gusta incluir ciertos poemas que se salen de las casillas establecidas, ¿no? Y experimentar con otras cosas. Tratar, ¿no? Es un poema, por ejemplo, muy fragmentario, pero tratar de experimentar con otras formas, con otras temáticas, ¿no? Veo en él una imagen muy, muy potente, que dice, bajo la inmensa piel de la tarde. A mí esa atribución dérmica a la tarde me produce una densidad, o que sería como la densidad cromática del crepúsculo, ¿no? que parece que adquiere corporeidad, ¿no? Me sugiere a mí. Sí. Luego también hay muchas cosificaciones a lo largo de este poema y algunas personificaciones. Un cielo inconsciente, van creciendo espantos en el río. Y había notado yo, la realidad a veces se escapa por su inconmensurabilidad y el paisaje canadiense es muy, como decía yo antes, avasallador. Los fenómenos atmosféricos se nos escapan. Entonces en esa cosificación podría ser un deseo quizá inconsciente de asir toda esa magnificencia que se escapa totalmente a nosotros, seres muy finitos. Y luego también, a la inversa, tenemos pues, por un lado la expresión de inalcanzabilidad y por otro lado el deseo de asirla, ¿no? Veía yo ahí. Luego, también tenemos el de Testimonio 1. Ajá, sí. ¿Qué es la gata? ¿Quién es la gata? Hay en mis poemas muchos elementos, a veces así como hay poemas que son muy sombríos, muy densos, pero también a veces hay poemas que son muy lúdicos, ¿no? que son juguetones, que juegan. Sí. Y la gata en este caso es una gata, nada más que a veces los personajes, esas personificaciones no nos permiten decir cosas y no sé por qué no podría decir, así como tampoco no podría dar una explicación al poema anterior y yo no pretendería dar una explicación porque no funciona así la literatura, es decir, cuando uno a veces escribe algo, uno no sabe y Bogdan lo podrá atestiguar también, que uno no sabe por qué uno pone un color aquí o una forma o distorsiona esto. El proceso creativo yo creo que es muy misterioso también, es decir, uno tiene una idea, pero al final viene una cosa o se va uno por otro lado, pero al final tiene sentido, ¿no? Y al final uno lo deja. Así que, no sé, no sé qué es la gata y por qué salió la gata ahí en realidad. Decía, no sé si conoces a José Ángel Valente. Ah, sí, claro. De la generación del medio siglo. Pues decía Valente en un ensayo, que también aparte de buen poeta era muy buen ensayista literario, decía que ciencia y poesía operan sobre esos campos de la realidad por conocer. Ambos son dos medios de conocimiento. Uno sigue el rigor científico y lo otro opera sobre lo que la ciencia no puede arrojar luz, claro, pero que se siente, que está ahí, ¿verdad? Sí, bueno, la poesía como las artes hacen mucho uso de los símbolos, ¿sí? Y eso es lo que aparecen aquí, son símbolos universales, el símbolo del mar, el símbolo del río, sí, el cielo, son símbolos, y yo creo que sería una temeridad tratar de explicar racionalmente, ¿no? Porque en el momento de escribir aparecen esos símbolos ahí, ¿no? Es decir, creo que hay algo genético o inconsciente, ¿no? Que hace que lo atraen a uno, ¿no? Que lo atrae la inmensidad del mar a uno, por ejemplo, o la noche, por ejemplo. Todos son símbolos, ¿no? El sol, la lluvia, son símbolos. Pero yo no sabría cómo explicarlo.
yo escribo poemas, Diego. No, O sea, claro. Ahí prima la intuición. Pero fíjate Exactamente. qué curiosidad. La intuición precisamente te ha llevado. En Testimonio 1, dices en el verso cuarto, empezando por el último, Ujú. dice, sigo mi camino, no han notado mi blancura. Y la gata es negra. Pues si avanzamos unas hojas más allá, en Mujer Iluminada, que lo ha leído Rita, dice en el último verso, porque el poema es corto, dice, lo que te ilumina, lo que te hace grande, no es tu frente clara, ni tu cintura fina, no es la risa, no es tu voz, ni tus manos blancas, ni la noche de tu pelo. O sea, hay una paradoja como en la blancura de la gata. Ellos no ven la blancura de tu negrura y dice, ni la noche de tu pelo, le dice a la mujer iluminada. Es un pelo iluminado pero nocturno, negro. O sea, ahí has jugado también con ese juego de paradoja, ¿no? Claro. Cromática. Sí, exactamente, sí. Cuando me mudé a Canadá y dejé Centroamérica, el impacto es muy fuerte, ¿no? Es otro país, es otra cultura, es otra lengua, es otro paisaje, es otro clima. Y yo creo que creo que el paisaje y el clima es algo que lo transporta a uno, y uno añora a volver a eso que lo conectaba a uno tanto a la vida como uno la experimentaba, ¿no? Las tardes soleadas del Salvador que son muy únicas. Es un país tropical donde llueve, a veces llueve y llueve mucho, pero después deja de llover y sale el sol, y es algo que otros países no experimentan, esos fenómenos atmosféricos, ¿no? Así como se experimenta, por ejemplo, aquí una lluvia en España o la nieve en Canadá, por ejemplo. Entonces, y son cosas que nos conectan a cierto lugar. Permíteme, entroncando con el tema de la nieve, el otro poema que hemos leído, Paciencia. Nos pone en la pista de que eres un contemplativo, y la conversación previa a este acto que hemos tenido tú y yo también me corroboraba eso. También, hilando por otra vía, pero que va a conectar con lo que digo, cuando te refieres a la nieve, veo esos puntitos blancos que uno tras otro se lanzan a la tierra, golpeándola, suicidándose. O sea, esto nos pone en la pista de una persona que se deleita en la contemplación de una gota de nieve que se queda asida a la rama del árbol, y otras que se caen suicidándose. Y luego te quiero preguntar otra cosa, ya no me pongo más pesado, prometo que va a ser la última. Y a ver si hay la explicación, no tiene por qué haberla, estamos en el terreno de la poesía. Nada sabemos. Es un poema que luego leeré, que habla de los desastres ecológicos, ¿no? Y naturales. Naturales. Y veo que aquí te pones un poco de la parte del huracán, ¿no? Lo humanizas un poco y dices, el pobre huracán hecho de viento, agua y otros desastres psicológicos. O sea, como la venganza, ¿no? de las fuerzas de la naturaleza. ¿Sería así? ¿Estaría yo? Sí. Ah, vale. Y luego aquí tienes otro guiño, como decía también, a Jorge Manrique. Muy bonito, nada sabemos o muy poco en realidad. Hay tantos interrogantes como ríos que ignoran su curso, qué orientación seguir, y deciden guiarse por las montañas, confiando en que vuelta tras vuelta llegarán a su destino. En muchos de mis poemas hay una cierta aproximación filosófica a la vida. En este caso del poema es, contemplar la pequeñez en realidad del ser humano, ¿no? Hay cosas que son naturales, que pasan, como por ejemplo las inundaciones, los terremotos, y eso creo que nos debe enseñar que nosotros dependemos del planeta, ¿no? Que ante esas cosas no importa quiénes somos o qué somos, ahí nos está diciendo lo humano que en realidad somos, ¿no? Y que debemos entender eso, es decir, no es que
No es que el planeta esté en contra de nosotros, es que así son las cosas. 2 poemas per cápita, para gusto y fruición del respetable. Dijiste que te ibas a matar dragones de trajes verdes. Armado de hierro y fuego te echaste al mar. No tardo mucho, oí que decías, la comida puede esperar, amado mío. Yo no, dijo Penélope. Serenidad. Cae la noche. Los remeros dejan de hablar y descansan. Solo el mar con sus aguas tienta el barco. Tengo miedo. Me hablas de mi hijo. Ha crecido solo y no tiene padre. Triste época, Penélope. Triste tiempo para andar de país en país y oír la palabra extranjero en boca de la gente. Tener que respetar a nuevos dioses. Hablar nuevas lenguas en búsquedas inútiles, probar nuevas comidas. La noche cae y tú te acercas de modo ciego, amorosa, con tus navíos lista para el asedio, para ser capitana en mis horas vacías. Amor alucinante, brote de bronce. Un día te veré, serenidad, y me olvidaré de las olas y del sueño. Nada sabemos. Isabel venía como un gigante enfurecido y la televisión decía que atacaría las costas, que devastaría pueblos, playas de sur, que traía malas intenciones el pobre huracán hecho viento, agua y otros desastres psicológicos. Nada sabemos o muy poco en realidad. Hay tantas interrogantes como ríos que ignoran su curso, qué orientación seguir y deciden guiarse por las montañas, confiando en que vuelta tras vuelta llegarán a su destino. Leve lluvia. Era tu sonrisa un relámpago que hería tu cara y tu mirada una leve lluvia de tarde en tarde. Yo me mojaba en tus ojos y en el sudor de tu abrazo, y yo sabía que eras toda agua de río. Era correr o hablar, era verte de pantalones viejos, era morir. Tu recuerdo no es una tarjeta postal. Cien años. Cuando en 100, 200 años alguien cuente, invente esta historia, o la historia de otro exilio, de otras quemaduras, de este ronco andar, cuando se refieran a esta hazaña y sus desaciertos, y no se diga el dolor que devora mis labios, y no se sienta la viudez de la guerra, los huérfanos, los deshijados, los que murieron sin abril en sus sendas, en un parque entonces, en un banco alrededor del verano, las moscas, los viejos rían, disciernan sobre el progreso, los principios, el aire acondicionado, la libertad de los ángeles, 5, 7 siglos atrás, 5, 7 años atrás, se bate un hombre, una mujer, contra su propia ausencia. Tus ojos se me van, tus ojos se me van, se revuelcan en mi mente. Quiero asirlos de las manos, recordarles quién soy, quiénes serían sin mi otra mirada. Se van tus ojos sin verme, se sumergen en ese mar oscuro de la distancia. Se escapan como liebre que salta en todas direcciones. Los sigo, les hablo, insisto, pero se van con la noche, confundidos con las hojas y el rumor de los ríos. Bueno, pues me da mucha pena porque tener que terminar ya, porque se había generado una atmósfera poética que producía incluso cierta levitación. Yo diría que nos hemos elevado siquiera unos centímetros, tomando como referencia el piso del local. Pero bueno, todo tiene su fin
Y aquí se acaba esta maravillosa velada en la que hemos tenido el honor de contar con el profesor Julio Torres Rancinos, gran poeta. Muchas gracias.